Hola bichis, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video hablando de un tema. Hoy, Nacho Levi y la hipocresía del progresismo. Hace rato que tengo ganas de hablar de este tema, pero creo que, bueno, este caso fue como un empujón para sentarme a ordenar un poco esas ideas que venían dando vuelta en mi cabeza. Para quienes no saben, yo milité muchos años en un espacio político progre, si se quiere así decirlo, porque vamos a ver que lo progre es muy fácil estar de acuerdo, compartirlo, militarlo, pero es más difícil incorporarlo, hacerlo carne, hacerlo actitud y llevarlo a lo cotidiano de la vida. Pero dividí en varios temas este video porque hay varias aristas que quiero tocar y quiero hablar en profundidad sobre cada una de ellas que atraviesan a este tema en particular, a este caso, que es la denuncia a Nacho Levi, un referente de la comunidad, un referente de una organización muy importante, muy trascendente en Argentina, en los sectores humildes, un referente de un campo que necesita de la mayor cantidad de gente posible, que necesita la buena voluntad, y este tipo de casos hace que se desprestigie mucha lucha que se viene dando de los sectores más humildes y sobre todo de las mujeres más humildes. Así que empecemos. Hay varios debates que se me plantean a raíz de este caso. En primer lugar, es esta idea de los falsos aliados, lo que me parece, ¿no? Porque hay muchos tipos que dentro de los campos progresistas, peronistas, de izquierda, compañeros, incorporan las terminologías que usamos, incorporan los estudios de género y todo este lenguaje, toda esta información que nosotras generamos y venimos produciendo a través de los años, a través de nuestra inserción en la academia y en la construcción de las teorías, las incorporan y las utilizan a su favor, porque vivimos en un mundo donde los tipos terminan teniendo capaz incluso más visibilidad o más respeto cuando plantean las mismas cosas que venimos planteando nosotras hace años. Entonces, para un tipo que ansía el poder, que le seduce el poder, que le gusta sentirse que tiene el control de las cosas, el feminismo también puede ser una herramienta para usarlo a su favor. Y eso lo vemos en este tipo de casos. Otros casos que me hizo acordar el de Nacho Levi es el caso de Pedro Brier, un periodista también muy compañero, que acosaba colegas, acosaba alumnas, y que también fue como una sorpresa. Hay como un factor de, de shock cuando hay un varón progre siendo el machirulo. Para nosotras igual ya no es sorpresa, pero es como que hay un cierto factor ahí como de no comprensión, como algo que no va, o por lo menos que llama la atención decir, che, pero vos estás de acuerdo con esto. Otro caso que hemos hablado en este canal y que también hizo mucho ruido es el caso de Íñigo Errejón en España, que también era un varón progre que resulta que tenía actitudes totalmente machirulas hacia adentro de sus acciones, y hacia afuera decía otras cosas y hablaba de la lucha de las mujeres y siempre hablaba muy correctamente y muy bien, porque lo que tienen también estos tipos es que son excelentes oradores, y ahí está como la perversión del doble discurso, ¿no? Entrando un poquito en eso, creo que hay una diferencia importante a hacer en estos casos, que está bueno que lo charlemos, porque por un lado están las contradicciones que una tiene cuando es parte de un colectivo más grande, ¿no? Porque una tiene capaz sus pensamientos, sus ideas,
su manera de ver la vida, y cuando se organiza con otras personas, eso se pone en común, y se pone en común también una estrategia de acción para transformar una realidad que es injusta. Hasta acá vamos bien, ¿no? Ok. Y en esa estrategia conjunta siempre hay contradicciones. Siempre hay gente que quiere ir para un lado, gente que quiere ir para el otro, que quiere usar una estrategia, otro que quiere usar otra. Y ahí hay maneras de organizarse y de ver cómo hacer las cosas. Y las contradicciones siempre son normales. Incluso diría que son saludables porque somos personas y ponernos de acuerdo es complejo y, no sé, hacia adentro del movimiento feminista hay millones de contradicciones. Están las aborteras católicas, por decir algo, están las abolicionistas y las trabajadoras sexuales, regulacionistas, están las que no creen en el punitivismo y las que sí, como contradicciones dentro del movimiento las hay. Lo que es importante en eso y lo que es lo rico y lo que es nutritivo es el debate y la puesta en común para encontrar puntos medios dentro de esas contradicciones y generar un cambio real, propuestas y seguir pensando algo que, no te digo que le cierre a todo el mundo, pero que le cierre a las mayorías para poder cerrar filas y ir por algo, ¿no? Y acá me refiero concretamente a proyectos de ley, políticas públicas, estrategias de movilización, de presión. En Argentina lo hemos vivido con el aborto legal. Eso se tejió en los encuentros plurinacionales y ahí se discutieron las estrategias, ahí nos arrancamos los pelos debatiendo, no en sentido literal. Llenamos de contradicciones y dimos esos debates para cerrar filas, para poder lograr el objetivo. Entonces, por un lado están las contradicciones, que me parece que tienen que ver con un desenvolvimiento natural de los debates públicos, de los movimientos sociales, y por otro lado, yo diría que de la vereda de enfrente, pero en algún punto se suelen mezclar y se suelen confundir, es la hipocresía. La hipocresía de decir una cosa y hacer otra. Yo no quiero caer en hay gente hipócrita porque es mala, sino porque también a veces hay una imposibilidad de traducir, de traducir lo que uno piensa a los actos. Entonces, hay un factor que es tal vez psicológico, ahí yo no me voy a meter tanto. Las psicólogas en la sala pueden comentar si esto existe, la psicopatía de decir una cosa y hacer otra con ciertas intenciones. Y después también está a veces esto de decir una cosa y no saber cómo traducirla en las acciones. Y creo que ahí es donde también entra el feminismo a, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Y a qué voy con esto? A ver si me siguen. Cuando en los movimientos sociales, partidos políticos, organizaciones de algún tipo, hay hombres, mujeres, diversidad de identidades, confluyendo, construyendo juntos, es lógico y van a surgir tensiones, vínculos, relaciones que no todas van a ser sanas, saludables, hermosas, pacíficas. No. Existe el poder real, existe un poder que atraviesa a todos, que es el patriarcado, que es el capitalismo, y eso nos pone en lugares distintos. Entonces, esas tensiones y esos juegos de poder siempre están en tensión. En mi experiencia, que es lo que vengo a compartir acá y tratar de pensar un poco más en profundidad cómo salir de eso, cuando quisimos, desde la organización en la que yo estaba, que era un partido político progresista, Nuevo Encuentro, se llama, que era uno de los partidos políticos, o sigue siendo, más progresistas que hay. O sea, estaban los movimientos de izquierda, algunas ramas del peronismo, y dentro de eso está Nuevo Encuentro, está este partido. Yo me crié ahí porque empecé a militar desde muy chica. Cuando quisimos, con mis compañeras, empezar a plantear ciertas conversaciones, ciertos debates, nos encontramos con lisa y llanamente el patriarcado en su esquema de poder, en su esquema jerárquico de poder. ¿Por qué es esto? Porque la intención estaba, ¿no? Nosotras nos organizamos,
Por supuesto, todo desde un lugar súper marginal. Nadie nos dio ni siquiera una oficina para reunirnos. No, todo fue muy a pulmón y muy desde abajo, como suelen ser también este tipo de propuestas de cambio. Un poder muy de lo popular, muy de la necesidad también de hacer algo porque estaban ocurriendo cosas, estaban ocurriendo violencias graves y había una necesidad de dar una respuesta. Y obviamente de las altas dirigencias o se ignoraba o no, no se hacía eco de lo que estaba pasando. Planteamos un esquema de acción, planteamos unas estrategias para intervenir, para empezar a transmitir estas preocupaciones y estas violencias a nuestros compañeros. Y nos encontramos primero con algunas imposibilidades de la estructura de poder de respuesta a esto y después con la propia resistencia de los varones de nuestra organización. Y ahí es donde yo me quedé. Ahí es donde yo encontré una pared tan fuerte, tan sólida, de complicidad varonil, de complicidad masculina entre las referencias, las dirigencias y los compañeros de base, que ahí fue cuando, yo personalmente dejé de militar en ese espacio, pero también me quedé con estos debates en las manos de, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Porque si no va a haber respuesta a estas situaciones que están sucediendo, hablo de abusos, acosos, abusos de poder, violencia política, si no vamos a hacer nada con eso, si eso no se va a resolver, entonces, ¿para qué vamos a militar? Otra cosa que trae este caso, el de Nacho Levi, que es el rol de los referentes de estas organizaciones. Porque después, cuando pasan estas cosas, cuando hay un violento, cuando hay un machirulo que sale a la luz, porque hay muchos machirulos, hay muchos violentos que todavía siguen ocupando sus lugares, que todavía están ahí, tranquilos, cómodos, capaz un poquito asustados, un poquito se les frunce el culo cuando ven alguna de estas noticias o ven alguna compañera enojada, pero después eso pasa y los tipos siguen en sus lugares, tranquilos, ocupando posiciones de poder muchas veces. Lo que queda dañada es la organización en sí, porque hoy día el progresismo está muy mal visto, el feminismo está muy mal visto y tiene que ver muchas veces con cosas que hacen ellos. Entonces el caso de Nacho Levi no solo le hace daño a todas las mujeres a quienes él dañó psicológica, física y no sé qué más, mente, sino que también está dañando a todas sus compañeras al ser este tipo de persona, ¿no? Al no poder correrse de sus propias miserias y no ocupar esos lugares, porque podés tranquilamente ser parte de la organización sin tener que tener un lugar de referencia, un lugar de protagonismo. Además, son organizaciones que están muy motorizadas por las mujeres, muy motorizadas por el laburo cotidiano de un montón de minas que se ponen al hombro luchas cotidianas en los barrios, cosas capaz micro como abrir un local, hacer una comida, una olla popular, dar apoyo escolar, organizar un festival, una cosita en el barrio. Son laburos muy feminizados y después quienes hacen ese capital político son los tipos que después resulta que llegan ahí por tener algunas tranzas entre ellos. Lo que más hiere de todo esto al progresismo, a las ideas de un mundo mejor, porque finalmente la idea de progreso, la idea de ser mejores, de poder aprender y construir, es que necesitamos gente que esté dispuesta no solamente a pensar un mundo mejor, sino a repensarse como una mejor persona. El gran problema y el gran palo en la rueda de nuestro movimiento, del feminismo y del progresismo en general, son los varones. Varones que abusan, varones que acosan, varones que violentan, varones que en su sed de poder, en su sed de alimentar sus egos y su complicidad también, encarnan muchas veces una estructura de poder que es dañina para con la organización en sí. Yo era muy joven
cuando militaba estas ideas, cuando creía en estas cosas, cuando me juntaba con mis compañeras a rosquear cómo podíamos hacer para que alguien nos dé bola ante alguna denuncia, ante alguna situación que estaba pasando. Creía en un mundo mejor, creía que realmente se podía hacer algo. Nos encontramos con esa realidad, ese escándalo hacia adentro, porque ahí pasaban varias cosas. Estaba por un lado el qué dirán las otras organizaciones, cómo quedaremos, que ahí también, ¿no? Una vez más el patriarcado cayendo sobre nosotras, porque cuando una se anima a hablar, no cae la culpa en la persona que cometió ese acto criminal muchas veces o ese acto de violencia, cae en la piba que denunció. De por qué hablaste. No es el momento adecuado porque vienen las elecciones. De qué van a decir las otras organizaciones de nosotros. De cómo vamos a quedar. Y la responsabilidad termina quedando en la piba que denuncia, que habla, que está manifestando una situación de vulnerabilidad y de necesidad de ayuda, y todo apunta a que ella es la culpable de que el progresismo pierda las elecciones, le vaya mal. Entonces también hay como una doble, ¿no? Una encerrona dentro del progresismo de hay que cambiar el mundo y estas cosas no tienen que pasar más, pero al mismo tiempo no te animes a hablar porque tenemos que vender la idea de que acá estamos todos bien y todos nos llevamos bien y no pasa nada, cuando no es así. Entonces a mí me quedó siempre la duda, desde mi juventud hasta ahora, y me va a seguir quedando si esto no se sigue debatiendo. Por eso me parece importante que lo hablemos y lo traigo a este humildísimo canal para que, si hay alguien del otro lado que tenga ganas de hablar del tema, se prenda. Lo que me va a quedar siempre ahí en el tintero es, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Todo es una gran hipocresía? Las ideas de un mundo mejor, de un mundo sin violencia, es una mentira, es una cosa que compré cuando era adolescente, idealista, y tenía ganas de creer en un mundo mejor. ¿Cuál es la salida entonces de todo esto? Porque si no nos vamos a hacer cargo de una realidad que está sucediendo, porque no nos da, porque todo al final es circo, ¿no? Decimos que tenemos estas ideas, pero solo para decirlas, porque hacia adentro no las implementamos, o capaz es muy complejo implementar las ideas de un mundo mejor dentro de un capitalismo y un patriarcado que funciona perfecta y sanamente porque se retroalimenta. ¿Y qué lugar ocupamos nosotras en el medio? ¿No? Porque en el medio estamos con nuestras experiencias, con nuestras vidas, sacrificándonos y teniendo experiencias horribles para que esto siga funcionando. Es un gran enigma el poder salir de esta trampa. Por eso me parece que es importante que lo discutamos, porque es el gran problema, ¿no? Si en los espacios progresistas tenemos tipos que ejercen violencia, entonces, ¿qué nos queda? Y acá me van a decir, bueno, pero en todos los lugares hay tipos que ejercen violencia. Sí, pero se supone que dentro del progresismo estamos pensando un mundo mejor, un mundo nuevo. Hay expresiones y hay maneras de vivir, trabajar, generar comunidad, sin que existan estas lógicas. Pero para que eso no suceda, para que no existan estas lógicas y podamos exterminarlas, es necesario poder sentarse y discutirlo en serio. ¿Qué hacemos con los violentos? Acá entran otros debates, que es si los corremos de los lugares, como hizo la Garganta Poderosa con Nacho Levi, si los dejamos abajo en el organigrama y que no ocupen más lugares por un rato, o si nos hacemos los boludos que sean referentes de la juventud y no importa si abusan a otra piba, no importa, ya está, acá no ha pasado nada, total. Son caminos distintos a tomar, pero algo hay que hacer y hay que discutirlo, hay que armar un protocolo, ver qué de estas estrategias que están sucediendo, cuál funciona, cuál no, dónde hay más gente pasándola mal y dónde hay gente construyendo algo distinto. Yo personalmente creo que lo único que nunca funcionó es no darle pelota a estos debates, censurarlos, esconderlos bajo la alfombra, decir que no es el momento,
que hay que ganar las elecciones, que hay que ocuparnos de otra cosa y algo que está latente, algo que va a seguir sucediendo porque está ahí, porque no se resuelve, hacer como si nada. En vez de poder hablar las cosas de manera transparente, con las contradicciones que conlleva, porque la contradicción es diferente a la hipocresía, justamente porque se expone. La hipocresía es la manera que tiene también el patriarcado de disfrazarse y de seguir ejerciendo su poder con completa complicidad de los implicados. Hay muchas cosas para debatir a raíz de esto. También hay que hablar del ejercicio del poder, que muchas veces se da y se encarna no solamente en tipos, también hay mujeres que asumen estos discursos y que le piden a las víctimas que no hablen, que no levanten la perdiz. Hay muchas compañeras atravesando situaciones de salud mental complicadas por tener que sostener todo eso y porque pesan en sus mentes y en sus cuerpos todas estas violencias y todas estas injusticias. Y a mí realmente lo que me desespera de todo esto es que estamos en un momento tan delicado de nuestra humanidad que no sé quién más lo va a resolver si no son las feministas. Y nos siguen poniendo a nosotras como blanco fácil de las desgracias del planeta, cuando somos las únicas que estamos queriendo abordar estos problemas de raíz y pensar nuevas estrategias, no solo para vincularnos y crear espacios seguros, que no significa que estén libres de tensiones, que estén libres de polémicas y de, no sé, discusiones, sino que estén libres de violencias, básicamente, que las discusiones puedan darse en los términos que tienen que darse. Pero muchas veces somos nosotras las que somos tildadas de violentas, de rupturistas, de que queremos hacerle daño al propio movimiento, por querer dar ciertos debates, por querer hablar de ciertas cosas. A mí me ha costado mucho realmente poder encontrar palabras para expresar todo esto, porque es muy complejo realmente la estructura y los entramados de poder que se dan en estas cosas. Una se siente muy sola, muy aislada, muy gritándole a una nube. Y en estos momentos donde toma estado público algunas expresiones de estas violencias cotidianas, me parece que es como un aire fresco que viene y que entra y digo, bueno, capaz que podemos en este momento eh, meter ahí por la ventana alguna duda y alguna manera de poder pensar todo esto. Porque lo que nos pasó a nosotras, en mi experiencia, militando feminismo en un partido político, fue que los propios referentes y los propios compañeros nos pusieron un freno. No solamente demonizándonos, a mí me han llegado rumores y me lo han dicho también, de ponernos a nosotras como unas brujas, porque eso está. Increíblemente eso está. Nos ponen a nosotras como unas brujas, nuestros propios compañeros no nos toman en serio y nos tildan eso de locas, de feminazi, de brujas, de malcogidas, de lo que sea, con total de desprestigiar nuestras palabras para no hacer caso a lo que estamos planteando, para no ni siquiera escucharnos. Y es tan desesperante que es frustrante. que es frustrante. Es frustrante y así como yo me fui de la militancia partidaria, político-partidaria, un montón de pibas también se fueron, y capaz no por las mismas razones. Pero cuando vos terminás viendo que tu abusador ocupa un lugar de poder y a vos te tildan de la loca o la psiquiátrica, la deprimida, bueno, ahí te das cuenta que no hay lugar para vos en ese espacio y no hay lugar para construir nada diferente porque el mundo funciona así y no te queda otra que tratar de sobrevivir. Y en esa es la que estamos ahora. Nada, quería hacer este video para hacer un poquito un descargo entre personal y político, pero ya saben que es lo mismo, porque bueno, Nacho Levi no es el primer tipo que tiene un discurso progre hacia afuera y hacia adentro hace otra cosa. Hay muchos que son así. Es muy fácil ponerse la camiseta del Che Guevara y levantar la huipala y no entender como el entramado profundo de ciertas banderas y ciertas convicciones. Déjenme en los comentarios si tuvieron algún tipo de experiencia así, qué piensan de todo esto.
Para cerrar quería hablar un poquito del caso en particular, de algunas cosas que estuve viendo que circularon. Por un lado, me parece importante que podamos diferenciar, en el caso de Nacho Levi, la cuestión vincular de manipulación emocional que puede suceder, que tiene que ver con sus cuestiones personales y su manera de relacionarse, y el rol político que él ejercía. Me parece que eso en algún punto se puede separar, pero en otro punto es la misma persona, entonces también hay algo ahí para repensar y para decir, che, los tipos que ocupan ciertos lugares, no hay que dejar de observar cómo tratan, ¿no? Cómo se vinculan a su alrededor, cómo tratan a sus parejas, a sus compañeras, porque también ahí habla de, bueno, qué clase de convicción tenés, ¿no? Porque podés decir muchas cosas interesantes, pero después hacia adentro sos un sorete de mierda y bueno, no sé qué tan confiable es lo que tenés para decir. Y por otro lado, me parece que está bueno poder. Y por otro lado, me parece que también está bueno poder pensar en esto que estuvo circulando de cómo es posible que alguien feminista sufra violencia de género. Bueno, cuando una se enamora, cuando una se permite vincularse con otra persona, deja su vulnerabilidad expuesta. Cuando vos empezás a querer a alguien, a compartir la vida, te pones vulnerable, no puedes estar a la defensiva todo el tiempo, ¿no? No puedes estar diciendo, ay, pero es un varón. Una como feminista tiene ciertas alertas, tiene ciertas herramientas, pero no escapa del mundo en el que vive. Entonces, también parte de esta complejidad de seguir repensando los vínculos. Porque vos decís, che, ¿cómo ella no se dio cuenta? Pero la pregunta es, ¿por qué él es así? ¿No? Como que el cambio de foco tendría que estar del otro lado, ¿no? ¿Por qué él es así? ¿Por qué él ejerce una violencia emocional? ¿Por qué él manipula emocionalmente? ¿Por qué trata hacia las personas? ¿Por qué un día un beso, un día una cachetada? Son mecanismos de confusión y manipulación psicológica que existen y que hay y que es difícil escapar, incluso cuando tenés la información, porque una está expuesta porque está vulnerable. Entonces, nada, eso en términos más como personales del caso. Pero a mí, insisto, lo que me interesa de todo esto es poder hablar de la hipocresía del progresismo. Creo que finalmente la hipocresía del progresismo tiene que ver con un querer ejercer poder sobre los otros, un querer mirar a los otros y a las otras sobre todo desde un lugar de diferencia y superioridad. Y me parece que hasta que nuestros compañeros no nos escuchen como iguales, no nos respeten como a pares, incluso te diría como gente de la que aprender, de la que incorporar conocimiento y no como unas locas que están mal cogidas y molestas. Hasta que eso no suceda, no hay manera de construir algo que trascienda lo que estamos viviendo. Yo creo que estamos viviendo un momento de mucha fragmentación social y cuando nosotros queremos traer estos debates nos tildan eso, de querer seguir rompiendo y no queriendo hacer migas con los varones violentos. Y la verdad es que ya está roto el vínculo. Lo que queremos hacer es reconstruirlo, es construir consensos, ver de qué manera podemos lidiar con estas situaciones y que esas compañeras que están sufriendo no se vayan, no dejen de soñar con un mundo mejor, no dejen de militar por una vida libre de violencias, no dejen de luchar porque eso que les pasó a ellas no les pase a otras. Porque eso es lo que terminó pasando. Si no hay respuesta política a los problemas que se plantean, entonces se van a abandonar las luchas y queda todo regalado a que esto siga sucediendo. Nada, amigas, eso fue todo por hoy. Suscríbanse, pónganle like, bla, 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 bla. Nos vemos en el próximo video. Besito.